personas que se han unido. Es un espacio espectacular, especial, para poder verles, aunque sea a través de esta pantalla, porque esto nos ha permitido estar cerca en medio del distanciamiento. Muchas gracias, y aunque no estuve contestando cada uno de los saludos, me gocé muchísimo en escuchar de los países que venían y el trabajo que estaban desarrollando. Sin más, quisiera comenzar a hablarles del tema que nos ocupa en el día de hoy. Quiero que me confirme si estamos viendo la pantalla compartida. Sí, ¿Sí se ve? Sí, correcto. Se ve bien. Perfecto. Pues hoy queremos hablar sobre el tema de Reina Valera. Les anticipo que no les voy a abrumar con demasiadas fechas, sino algunas cosas clave y sobre todo personajes que son importantes para hablar este tema de la Reina Valera. Por supuesto, tenemos que mencionar a Martín Lutero. Todos conocemos la labor, el trabajo que hizo Martín Lutero, las 95 tesis que clavó en un momento determinado y que fue clave para la revolución que finalmente nos deja un legado muy interesante para América Latina. Fíjense ustedes que Martín Lutero pensaba que cada familia debía tener una Biblia y que era posible que pudiéramos preguntarle a una madre en su casa, a un padre, a un hombre, alguien, digamos, común y corriente en el mercado, a los niños en las calles, y comprobar que todos explican y traducían la Biblia. Por consiguiente, podemos decir que si la pueden explicar y la pueden traducir es porque la están entendiendo. Creo que sin lugar a duda podríamos decir que Martín Lutero fue el que generó esa primera revolución en el área de publicaciones, que como saben, acaban de escuchar ustedes, pues es el área que me apasiona. Y no podemos descartar que el mayor legado de la Reforma para América Latina es el trabajo que inició Lutero, y que su esfuerzo o lo que hizo en ese momento determinado, esa reforma, se extendió a Europa y a diferentes países del mundo. Y allí, en Europa, en el país de España, dos reformadores españoles lograron escapar de la persecución, pero sobre todo lograron iniciar el trabajo de la traducción de la Biblia al castellano. En el 1569, Casiodoro de Reina publica, ¿no?, la Biblia que conocemos como la Biblia del oso. Esa puede ser una buena pregunta para los que se quieren ganar una Biblia al final. ¿Por qué se le conocía como la Biblia del oso? Eso fue en el 1569. Y posteriormente, en el 1602, se publica una segunda versión que se le conoce como la Biblia del Cántaro, que fue la revisión que hizo Casiodoro Cipriano de Valera. Es ahí donde se juntan estos dos apellidos, Valera, Reina y Valera. Y de ahí comienza esa fusión hermosa que nos llega hasta hasta nuestro tiempo. Sus nombres han quedado inexorablemente vinculados a la historia del protestantismo de habla castellana, y por eso, mis hermanos, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. Desde principios del siglo XX, la Biblia Reina Valera ha sido por excelencia el legado de la Reforma en España, y no solamente en España, sino en América Latina y en todo el mundo hispanohablante. Sigamos adelantándonos un poquito en las fechas, un poquito o mucho. Y allá en el 1804 se funda la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, o lo que es lo mismo, la Sociedad Bíblica ubicada en Inglaterra. Esta sociedad bíblica comienza un esfuerzo inmenso y enorme por difundir la palabra, llevar la Biblia a diferentes países y en diferentes idiomas. La historia nos regala estas fotos donde encontramos un botecito que pertenecía, digamos, a la Sociedad Británica y Extranjera, a la Sociedad Bíblica de Inglaterra, llevando Biblias ahí a través de lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Son historias que nos llenan y nos regocijan el alma. Buscaban diferentes maneras de poder llevar y hacer disponible la Biblia en las personas, en las manos de las personas que la necesitaban. En el 1816 se funda la Sociedad Bíblica Americana, la American Bible Society, que es la sociedad bíblica que funciona y da servicio acá en Estados Unidos. Estas dos sociedades bíblicas son fundamentales
en la historia de las Sociedades Bíblicas Unidas como hoy las conocemos. La Sociedad Bíblica Americana no escatimaba y utilizaba la tecnología de punta, ¿no? En su momento para llevar y hacer accesible la Biblia. Desde el Pony Express, o como vimos en la ilustración anterior, desde las carretas al mejor estilo del medio oeste hasta el Pony Express, no escatimaban y seguían buscando maneras de poder acercar la Biblia a las personas. Surge también, después de todos estos esfuerzos, la figura del colportor de Biblias. A lo mejor algunos de ustedes estarán familiarizados con ese término. Estas personas que iban entregando la Biblia casa por casa en los diferentes lugares y que se hacían, buscaban las diferentes maneras que tenían a su alcance y si no se las inventaban, miren la creatividad para lograr acercar la Biblia a las manos de las personas necesitadas. En este caso, con chivas o cabras, no sé cómo le dirán en otros lugares, pero hacían todo el esfuerzo posible para acercar esa Biblia, para ponerla en las manos, para que la gente la pudiera leer y atesorar. Definitivamente, sabemos que la Reina Valera ha ejercido una gran influencia en la configuración de esas creencias teológicas en el mundo evangélico. Hay otra fecha, que ya me estoy adelantando bastante, he corrido un poquito en la línea del tiempo, y hay otra fecha que me parece sumamente importante que mencionemos. Data por allá en el año 1946 y es una gran reunión que se celebra en el territorio de las Américas. En la historia de sociedades bíblicas en todo el mundo y a las Américas no es la excepción, se celebran cantidades de reuniones, pero yo creo, me atrevería a decir que ninguna tan importante como esta, que se celebró del 5 al 12 de febrero del 1946. La Segunda Guerra Mundial había terminado, no había otras casas publicadoras hispanas, continentales, ni tampoco existía la librería cristiana como la conocemos hoy. Por lo tanto, la Biblia era todavía escasa, difícil de conseguir e inclusive desconocida para la mayoría. Por otro lado, sin embargo, fíjense que la Iglesia Evangélica de América Latina vivía un crecimiento explosivo. Y los líderes de las sociedades bíblicas a cargo de la distribución bíblica en el continente estaban con un solo espíritu. O sea, ellos estaban completamente convencidos y eran muy conscientes de que el campo estaba listo para la siega. La conferencia latinoamericana, como se le conoció a esa reunión de los secretarios de agencias bíblicas de la American Bible Society, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, se reunieron en Río de Janeiro, en Brasil. Participaron 12 delegados de Cristóbal, Lima, Santiago, Buenos Aires, México y La Habana. Miren qué reunión tan especial. La conferencia discutía la magnitud de la demanda de Biblias que había en la región. Nunca antes las 20 repúblicas latinoamericanas habían experimentado tanta demanda de escrituras. El hambre por la palabra de Dios se hacía palpable, aumentaba, pero lamentablemente la provisión de escrituras no iba a la par con ese crecimiento. En todo el continente, según datos que hemos podido recopilar, se dice que para ese momento solo existían 30 millones de creyentes evangélicos. Y en esa reunión alguien sugirió, si cada uno de estos creyentes que hay aportaran 10 centavos al mes, el trabajo de la difusión de la Biblia se podría extender mucho más rápidamente y se podría explorar y desarrollar nuevos campos. Los ejecutivos de estas sociedades bíblicas o agencias bíblicas, como se le conocía todavía en ese momento, soñaban, añoraban con una distribución bíblica que fuera tan grande como la oportunidad que ellos estaban palpando en ese momento, como esa oportunidad que ellos estaban enfrentando. En esa reunión se dieron cuenta que se requería una planificación estratégica muy cuidadosa,
muy al detalle, porque sabían que el panorama estaba cambiando rápidamente. Aumentaban los medios de comunicación, pero no solamente eso, la industrialización estaba creciendo en forma agigantada. Era una cosa impresionante lo que ellos estaban experimentando en ese momento. Y creo que podemos también relacionarlo con algunas cosas que estamos viviendo en este tiempo. También se desarrolla una ola de alfabetización para poder llevar, hacer que la América Latina, esa América que estaba careciendo en el momento de la alfabetización, tuviera la oportunidad de aprender a leer. Por lo tanto, si comienza a crecer la alfabetización, también crecen potencialmente los números de lectores que podrían poder recibir y leer la Biblia. Y un punto muy importante, el crecimiento de las iglesias protestantes abría nuevas puertas, nuevas oportunidades, pero a la misma vez también surgían nuevos problemas. Entonces están en medio de esa situación y lo que podían constatar era que la brecha para comunicar el evangelio se empezaba a cerrar. Si estuviéramos en este momento, podríamos decir que nosotros también estamos experimentando que esa brecha también se está cerrando para algunos segmentos que tenemos la oportunidad de utilizar estas herramientas digitales y que, como decía hace un rato, nos permiten mantenernos cerca en medio de este distanciamiento. Hagan la imagen y traspásenlo a ese tiempo, cuando los medios de comunicación, la radio y la televisión estaban haciendo posible que se pudiera difundir más fácilmente esta noticia. Así que esto era algo que les llenaba de mucho regocijo y ellos veían ese potencial tan grande y esa demanda por escritura. Ellos vieron que era necesario hacer algo para que la Biblia formara parte de la vida de los latinoamericanos. Y en esa reunión llegan a dos acuerdos muy importantes que me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que marcó un hito particular, muy especial en la vida de los cristianos, los protestantes, la vida cristiana de iglesia en nuestra América Bella. Uno de esos acuerdos fue publicar una revista que fomentara la difusión, la lectura y el estudio de la Biblia en todo el continente. Esa revista que se logró hacer, inicialmente salió con el nombre La Biblia en América Latina. Posteriormente se le conoció como La Biblia en las Américas y se estuvo publicando hasta el 2012. Los primeros números de esta revista se hicieron desde Cuba. El impacto de esta revista y de esta reunión a la que estoy haciendo referencia ha sido impresionante, porque el segundo acuerdo, todavía muchísimo más importante, fue que se revisara la traducción de Casiodoro de Reina y que había sido revisada por Cipriano de Valera. Miren qué importante fue esa reunión en Río de Janeiro, ahí en 1946. Esto nos lleva a concluir y podemos enfatizar y decir con toda seguridad que la Reina Valera ha tenido una influencia impresionante en la vida de todos los cristianos y hasta no cristianos, porque vemos que mucha gente que ni siquiera asiste a una iglesia y hasta se declaran agnóstico, recitan muchos pasajes y precisamente de esta traducción de la Reina Valera. El lenguaje de la Reina Valera se convirtió en parte de nuestro diario vivir, aun cuando no fuera exactamente el estilo y el tipo de vocabulario que utilizábamos, lo fuimos acuñando, lo fuimos haciendo parte de nuestra vida a tal punto que se incorporaban frases, términos, y yo, por ejemplo, descubrí ya un poquito más grandecita que mi mamá me regañaba en Reina Valera. Mi mamá decía, no seas contumaz. Y entonces yo decidí, contumaz, ¿y esto qué es? Luego entendí, me di cuenta que eran términos, frases que la gente fue poniendo como parte de su vocabulario. Aquí pongo algunos términos, solo por mencionar algunos, porque realmente fue impresionante el impacto y la influencia
que ha tenido esta traducción en la vida de la iglesia cristiana en América. Fíjense ustedes que en ese momento, cuando se hizo esa reunión en Brasil, en Río de Janeiro, ahí se informó que en el 1945 la distribución de Biblia había alcanzado 161 Biblias distribuidas. En esa reunión se tomó la determinación que la meta era aumentar un 47% de esa distribución y llegar a las 235,000 Biblias distribuidas. Hoy, con gran regocijo, con acción de gracia, glorificamos y damos gracias al Señor que en el 2019 se distribuyeron 19 millones de Biblias en las Américas. Por esto tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que estar más que agradecidos. Con estos datos que hemos estado compartiendo, es indiscutible el valor que tiene la Reina Valera para nuestro continente, para nuestras vidas, para el desarrollo de las iglesias en nuestra tierra amada de las Américas. La Reina Valera tiene un uso práctico, significativo, sumamente amplio en el mundo protestante de habla castellana. Por lo tanto, no podemos negar el valor y lo que esto ha significado para nuestras vidas. Pero vamos un poquito más allá, porque estamos haciendo una historia. Empezamos allá desde el 1517, cuando Martín Lutero colocó las tesis. Y nos preguntamos, ¿sigue siendo vigente la Reina Valera para nuestros días? Y a lo largo de esta conversación que tenemos y que posteriormente mi otro colega va a estar compartiendo con ustedes, nos daremos cuenta que definitivamente la Reina Valera tiene una indiscutible vigencia en nuestras vidas. Es algo que no podemos separarla, porque es ese gran legado que hemos recibido. Y miren, solamente para poner de ejemplo algunas cosas. Con este legado que nosotros recibimos, se experimenta la centralidad de la Biblia. Una Biblia al frente de una congregación, por supuesto que tenía que estar ahí. La población infantil y de adolescentes marchaban con la Biblia como centro. Y de eso yo también puedo dar fe. Como decía nuestro hermano Francisco cuando estaba presentando, nací en un hogar cristiano. Nací prácticamente en la banca de la iglesia. Y mi mamá le encantaba hacer todas estas actividades y trabajaba con los niños y los adolescentes. Por supuesto, sus hijos, quisiéramos o no, teníamos que estar en cada una de esas actividades. Y recuerdo cantidad de marchas en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, que teníamos que marchar y por supuesto la Biblia iba al frente. Podemos ver que la Biblia también, y muchas veces Reina Valera, fue clave para los estudios bíblicos, fue clave para la enseñanza a los niños. Y más aún, llevar la Biblia inclusive debajo del brazo era un símbolo de la fe cristiana. Todas estas personas, en muchas ocasiones, sufrieron inclusive persecución, pero no escatimaban y no se arrepentían y al contrario, mostraban con mucho orgullo este símbolo de fe cristiana que es la Biblia. Por supuesto, la Biblia fue parte principal de las escuelas dominicales. Yo les puedo decir que hoy los versículos, los pasajes que recito de memoria, aunque yo lea en otras de nuestras traducciones, lo que recito de memoria son pasajes de la Reina Valera que aprendí a mi temprana edad. Mi mamá nos sentaba y nos repetía pasajes bíblicos aún antes de que yo comenzara a aprender a escribir. Ya memorizaba pasajes bíblicos y por supuesto los recitaba en la iglesia, que era parte de las actividades que teníamos que hacer en la iglesia. El estudio personal, ¿verdad? Comienza a tener un elemento diferente al estar trabajando directamente con estas Biblias. Y por supuesto, era infaltable tener la Biblia en el púlpito. Tras símbolo de confianza, de credibilidad y de casi santidad, ¿por qué no decirlo para muchos de nuestras personas? Como decía, siempre era importante en las marchas y vemos que todavía en tiempos recientes esto fue una realidad en cada uno de nuestros países, en cada una de las actividades de nuestras iglesias. Y es hermoso ver cómo de los diferentes países
y en diferentes situaciones vemos personas que algunos de ustedes estarán identificando dónde fue esta foto y que tiene en sus manos como bandera única y perfecta una Biblia, y una Biblia Reina Valera. En nuestro tiempo nosotros tenemos que darle gracias a Dios que somos más que afortunados. Podemos tener colección de Biblias. Tenemos Biblias en diferentes tamaños, diferentes encuadernaciones, diferentes tipos de letras, con ilustraciones, sin ilustraciones. Hay lugares donde todavía no tienen esa bendición de tener la Biblia en sus manos. Pero vemos que era importante mantener ese símbolo de cristianos, tener esa Biblia en nuestras manos, en nuestros vasos, y no avergonzarnos del evangelio porque sabemos que es potencia de Dios. Nos gozamos tanto y no podemos negar que en las diferentes etapas de nuestra vida y en situaciones especiales, la Biblia ha estado presente. Y la entrega de esas Biblias ha sido ustedes, nosotros, lo que hemos logrado colocar las Biblias en las manos de estas personas. Ver en las noticias cuando cada una de estas situaciones ocurrieron en su momento determinado y poder identificar una de las Biblias que las sociedades bíblicas entregan día a día, llegando a lugares donde otros que distribuyen Biblias no pueden o no saben llegar. Es una emoción realmente impresionante. Nos hace rodar lágrimas y nos hace ser conscientes de que nuestro esfuerzo no es en vano, que tu esfuerzo no es en vano, porque tú, el que me está escuchando, usted que está ahí escuchándome, son la extensión de los brazos de las sociedades bíblicas para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Esas estadísticas que mencioné hace un momento, todos nosotros formamos parte de esa estadística, todos nosotros hemos participado de una manera u otra. Hay testimonios tan hermosos relacionados con la Biblia, que la verdad que podríamos estar mucho rato hablando de cada una de estas cosas. La Reina Valera, que tradujo Casiodoro, no fue el primer esfuerzo, ni fue la única traducción que se hizo al español. Se hicieron varias traducciones, pero indudablemente esta ha marcado un hito muy importante en la vida de nuestra América Latina. Aquí vemos algunas de las revisiones que se hicieron a esta traducción de la Reina Valera. La más reciente de parte de las sociedades bíblicas es la Reina Valera contemporánea, que se lanzó por primera vez en el 2011. Aquí vemos un recuento, así a grandes rasgos, un resumen del recorrido de esta traducción. En 1517, cuando Lutero comenzó con las 95 tesis, y eso deja, ¿verdad?, como consecuencia, como legado, de cuando llegó este esfuerzo a España, y surge la Biblia del Oso, como ya hemos mencionado anteriormente, en 1569, posteriormente en $1,600 del cántaro. Luego tenemos en el 1862, 1909, la Reina Valera en 1909, o versión revisada, como todavía se le conoce, y que en algunas comunidades todavía la siguen utilizando. Y en el 1960 ve la luz esta traducción, revisión, que es de tanto amor y tanto apego en nuestra América hermosa. La revisión 95, que muchos conocemos, y más recientemente, como mencioné, la Reina Valera contemporánea. Es parte del legado, son parte de las revisiones que hemos tenido de la Reina Valera, pero que indiscutiblemente han sido parte de nuestra vida, y esta traducción con sus diferentes revisiones han llenado nuestra vida de regocijo. Hoy nosotros estamos celebrando los 60 de las 60, los 60 años de haberse publicado la Reina Valera del 1960. Pero más que eso, no podemos negar, no podemos apartar todas estas revisiones que hemos tenido de la Reina Valera para poder seguir manteniéndola accesible a cada una de las personas. Por supuesto que hay que modificar, hay que revisar el idioma, hay que revisar conceptos y términos que van quedando arcaicos, y por eso son necesarias las revisiones, y por eso la Reina Valera contemporánea es una
de las revisiones que mantiene ese sabor espectacular, rico, sabroso de Reina Valera, pero con el lenguaje latinoamericano. Sí, celebramos los 60 años porque creo que es importante celebrar este aniversario de Diamante, como se le conoce, aniversario número 60. Pero más importante que todo esto es que nosotros estamos celebrando que esa palabra de Dios, que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, celebración, no se puede apartar de nuestros corazones y no podemos dejar de dar gracias a Dios porque nos ha permitido ser parte de esta difusión de su palabra y por eso hoy estamos más que agradecidos. Yo sé que ustedes tienen los micrófonos cerrados, pero por lo menos en su corazón, no los abran en su corazón, pero díganlo en voz alta ahí con ustedes mismos, no abran el micrófono y den un gloria a Dios fuerte. Agradezcamos al Señor porque el Señor nos ha permitido ser sus instrumentos para poner en la mano de la mayor cantidad de personas en nuestra América la palabra de Dios. Con esto, paro en este momento de hablar, regreso un poquito más adelante y paso a mis compañeros para continuar con lo que tenemos planificado para ustedes al día de hoy. La palabra de Dios es viva y es eficaz y penetrante, más que espada de dos filos. Más adelante regreso con ustedes. Les voy a compartir aquí la pantalla y me dicen si la están viendo, si la pueden ver. Y como habíamos dicho anteriormente, estamos de fiesta celebrando los 60 de las 60, ese aniversario de Diamante. Y queremos hacer un llamado en este momento que comienza el mes de la Biblia en la mayor parte de los países, que se unan a esa celebración y desde ahora y hasta el fin del 2020 celebremos este legado tan hermoso que hemos recibido de la Reina Valera. No nos olvidemos de poder llevarle a otras personas ese material, esa traducción, esa y otras traducciones que tenemos que ofrecen las sociedades bíblicas. Porque como hemos mencionado, está la Reina Valera 60, está la 95, también está la Reina Valera contemporánea, que les puede dar ampliamente una gama de oportunidades y para las diferentes cosas que queramos llevar a los diferentes públicos. Hemos estado hablando de historia, nos hemos remontado hasta el 1500 y demás, el siglo XVI. Dije que no iba a abrumar mucho con fechas, pero les invito a que ustedes puedan entrar en vivelabiblia.com. Ahí van a encontrar material adicional y material que está explicando mucho más en detalle todo esto que hemos presentado aquí. Por ejemplo, si va a la sección donde dice escucha, allí va a encontrar una serie de podcasts que se llaman Los Hechos y ahí está narrando la historia de la traducción de la Biblia Reina Valera que ocurrió hace siglos y lo presentamos en formato de noticiero. No debe perdérselo porque es un trabajo muy bien hecho de investigación, de profundidad y narrado en una forma muy creativa. Pero no nos quedamos ahí. Ahí mismo también puede encontrar en la sección donde dice mira, hay 5 videoclips que también resumen y dramatizan la historia de lo que fue la traducción de Reina Valera desde allá cuando comenzaron Casiodoro y Cipriano en este esfuerzo. Vimos todo lo que presentó el hermano Pablo, el pastor hermano Pablo Teixeira, y quiero aclarar una cosa. Hemos sido dos personas diferentes a las que hemos estado hablando aquí, pero somos una misma organización, una misma fraternidad. No es que estamos compitiendo para presentar diferentes materiales, sino que hemos estado trabajando en conjunto en todo esto para ofrecer a ustedes más alternativas. Y una de esas que quiero presentarles, una herramienta también infaltable en su biblioteca, es la Biblia en multiversiones. 4 Biblias en un solo tomo. 4 traducciones. ¿Y cuáles a saber? Son las traducciones. La Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la traducción en lenguaje actual y la Dios habla hoy. 2 traducciones de traducción formal y 2 de equivalencia funcional, que es como le estamos llamando
a la traducción antes conocida como traducción dinámica. Ustedes se imaginan tener 4 Biblias al mismo tiempo. Usted abre la página y tiene 4 versiones que puede comparar inmediatamente. Ya estaban hablando de la Biblia teológica, y si usted quiere ver cómo lo dice en otra de nuestras traducciones, esas 2 herramientas una al lado de la otra, es inimaginable el mundo que usted tiene a sus manos. No voy a decir a sus pies, pero a sus manos. Así que vemos que son diferentes, 4 traducciones diferentes de Sociedades Bíblicas Unidas, que realmente le van a facilitar mucho su trabajo en la iglesia, en las predicaciones, en todo el trabajo que usted puede hacer. No nos quedamos ahí y no podemos descartar a la generación joven. Los millennials, los centennials, que ya ni siquiera estamos hablando, los centennials, estamos hablando de la generación Z y los que le vienen por ahí, que es la generación alfa. Para ellos tenemos también la Biblia Generación Joven. Este es con el texto bíblico de la Reina Valera contemporánea. Vean ustedes las diferentes posibilidades que esta Biblia pone en sus manos. Vean la manera tan creativa y tan moderna y vigente para presentar el texto y acercarlo a estas nuevas generaciones. Toda la Biblia está en esta forma gráfica, invita a la interacción con la palabra, con la Biblia, y también a ser proactivo y nosotros mismos hacer las anotaciones. Y no solamente eso, esta Biblia viene acompañada de 30 videos que están directamente enlazados con los temas que está trabajando la Biblia, y con un código de QR pueden acceder inmediatamente al video específico al que está haciendo referencia. Están en YouTube, están en la página Biblia Generación Joven. Vean toda la gama de ilustraciones, la forma en que se presentan los diferentes libros de la Biblia, los diferentes temas. Esa misma cronología es un fluir a lo largo de toda la Biblia y con temas en particular. ¿Cómo me hago cristiano? Dios más gente es igual a iglesia. Todas estas preguntas y situaciones que los jóvenes están haciendo, tratamos de darle respuesta en esta Biblia. Con ese código de QR, usted puede ir directamente al video al que hacemos referencia. Pero les invito también a que visiten la página bibliageneracionjoven.com, y ahí van a encontrar más detalles de esta Biblia. Van a tener acceso a los videos, y realmente es algo que yo sé que van a apreciar, porque no podemos dejar de mano a esta generación que tanto necesita la palabra de Dios, y que no podemos pensar que es el futuro, es el presente, y ahora es que tenemos que trabajar con ello. Y por último, pero no menos importante, otra Biblia especializada, Biblia Servidores. Es la Biblia para el servicio en el siglo XXI. Sabemos que tenemos el tiempo apremia, que siempre estamos con una carrera en contra del tiempo, y las personas que están sirviendo los diferentes ministerios de las iglesias a veces se olvidan de la pastoral hacia ellos mismos. Y con esta Biblia queremos entregar una herramienta para que los servidores tengan la posibilidad de tener su propio devocional, su propia alimentación espiritual. Incluye 3 secciones con artículos muy dinámicos, lectura ágil, una profunda e inspiradora, especialmente desarrolladas para la vida cotidiana de los servidores. Una de estas secciones es Al Punto. Ahí vamos a encontrar 104 escritos breves para la reflexión semanal. Por lo tanto, le cubre hasta 2 años para los servidores que están trabajando en los diferentes ministerios de la iglesia. Hay otra sección que se llama Aguas Profundas. Son 2 estudios bíblicos de profundización para compartir en momentos especiales. Así que pueden utilizarlo a 1 por mes, depende de cómo se quieran agrupar para estudiar las Sagradas Escrituras y alimentarse a aquellos que están sirviendo. Y hay otra sección muy interesante que se llama Huellas. Aquí estamos incluyendo biografías de personas que decidieron poner su vida para el servicio del reino. Por ejemplo, me mencionaba hace un rato Paulo a Billy Graham. Bueno, esa es precisamente una de las biografías que tenemos aquí, como fue ejemplo de entrega y de servicio. Pero algo más cercano a nosotros, también tenemos biografía de Pensotti, que jugó un papel tan importante en la difusión de
las Biblias y la distribución bíblica en las Américas. Tienen márgenes amplios, introducciones a, como es costumbre, a la Biblia, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a cada libro, tiene concordancia, cómo leer la Biblia, métodos de lectura, oraciones que aparecen en la Biblia, que es algo muy interesante. Y otras ayudas adicionales como un plan de lectura. También hay espacio para que preparen sus planes de servicio, sus planes de oración y notas personales. Más aún, incluyen métodos de estudio, un método de estudio biográfico, que es estudiando los personajes bíblicos. Hay otro método de estudio integrativo y también el de lectura comprometida. Más adelante vamos a estarles invitando a ustedes para que nos acompañen en algunos webinars donde vamos a mostrar el uso de estos diferentes métodos. Los líderes de ministerio, los pastores, los encargados de obra, los servidores en general, el público en general, pueden hacer de esta Biblia una de sus preferidas porque realmente enriquece y son una variedad de ayuda y material complementario para nuestra vida cristiana. La Biblia Servidores, la Biblia para el servicio en el siglo XXI. Pero por supuesto, una vez más, hago el llamado a que se unan a las sociedades bíblicas y hagamos un gran esfuerzo. Si algo podemos contagiar, si algo podemos viralizar, es el dar gracias a Dios por haber permitido que nosotros tengamos en nuestras manos esta maravillosa palabra de Dios. Unámonos en este aniversario para que podamos seguir proclamando que esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Muchas gracias, bendiciones